Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa El Mensajero de Dios en este día lunes. Ya vamos bastante avanzados con la temática Mi lucha contra las adicciones, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy corresponde desarrollar el tema precisamente del 11º paso. Ya estamos en la antesala para finalizar precisamente este programa espiritual que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir a través de esta plataforma digital. Notimex PR es noticia. Esperamos que hasta el día de hoy sea de gran bendición para su vida y de edificación para usted, para su familia o amigo que tenga alguna necesidad, ¿sí? Este programa pues está enfocado especialmente, ¿verdad? Como su nombre lo dice, a personas que tengan problemas con adicciones, pero como lo hemos comentado, ¿verdad? Anteriormente, pues también es de gran ayuda a personas que precisamente no, no tienen alguna adicción, pero que realmente, ¿verdad? Se han afocado, ¿verdad? A este programa espiritual para ordenar mejor su vida y les ha llevado, ¿verdad? A tener una vida llena de éxito, mejor encaminada, ¿sí? De acuerdo a los propósitos que se han venido trazando. Y pues bueno, esperamos, ¿verdad? Que el día de hoy, pues realmente, ¿verdad? Puedan disfrutar de este mensaje y realmente les sea de gran ayuda. Su amigo, Pastor Víctor Espinosa Hernández, les saluda, ¿verdad? Con mucho afecto, esperando, ¿verdad? Que realmente después de concluir este programa, ¿sí? Mi lucha contra las adicciones, pues sigan con nosotros, sigan con este servidor en este programa El Mensajero de Dios, pues seguiremos transmitiendo algunos mensajes, conferencias, ¿verdad? De ayuda también para personas con los mismos problemas de adicciones. Y bueno, vamos a ir tratando, ¿verdad? Temas de diversos, para diversas ayudas, ¿sí? Y esperamos, ¿verdad? Que realmente, pues, estén pendientes, ¿sí? Pues, vamos a dar inicio, ¿sí? Y esperamos, ¿verdad? Que permanezcan con nosotros hasta el final del programa. El 11º paso, ¿sí? 11º paso, dice de la siguiente manera: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla, ¿sí? La oración y la meditación son los medios principales, ¿sí? De contacto consciente con Dios, así lo considera la literatura de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ampliar, ¿sí? Este concepto de acuerdo a la Sagrada Escritura, cómo es que realmente nosotros como seres humanos debemos tener un contacto real, consciente con Dios, ¿sí? Pues bien, dice la literatura de AA que los miembros de esa agrupación son gente activa que normalmente por primera vez disfruta de las satisfacciones de enfrentarse a las realidades de la vida. Pues recordamos que mientras viven, ¿verdad?, presos de alguna adicción, ¿sí? Llámese como se llame, ¿sí? De cualquier tipo de adicción, pues viven con los sentidos embotados. Así es que cuando ellos llegan a conocer de este programa espiritual y comienzan a tener contacto con la realidad, comienzan, ¿sí?, una vida de sobriedad, entonces ellos comienzan precisamente a enfrentarse a las realidades de la vida, ¿sí? Y de tal manera que cuando ellos se dan cuenta de su problema y que comienzan a superarlo, están realmente, ¿sí?, entusiasmados para poder ayudar, ¿sí?, al próximo, ¿sí?, enfermo, así le llaman ellos, enfermo alcohólico,
y o drogadicto, y o neurótico, y o adicto a algún juego, etcétera, ¿sí? Llámese, ¿verdad? La adicción que cada una de las personas, ¿verdad?, tenga arraigada como un problema latente, ¿sí? Pues bien, la palabra del Señor, ¿sí?, hablando precisamente de un contacto, ¿sí?, del contacto consciente con Dios, pues tenemos que hablar precisamente de la comunión con Dios, ¿sí? Dice, buscamos a través de la oración y la meditación, ¿sí? Aquí hay algo muy importante que ellos, ¿verdad? Bendito sea el Señor, están manifestando que se realiza y es precisamente, ¿sí?, que están buscando tener un contacto, ¿sí?, de una manera consciente, ¿sí? ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque muchas veces alguien dice que puede buscar de Dios, pero realmente no sabe ni lo que está haciendo. Aquí se trata, ¿sí?, de no solamente de orar, sino de meditar para reconocer, para saber qué es lo que realmente se está haciendo. O sea, es decir, estar consciente de lo que se hace, ¿sí? Muchas veces se hacen oraciones repetitivas, ¿sí? Se dicen palabras, ¿verdad?, repetitivas, pero realmente no tienen ningún valor, son palabras banales, sin sentido, porque no nacen precisamente de nuestro corazón. Posiblemente, ¿verdad?, son palabras, ¿verdad?, que la persona dice de manera automática, pero que no las está sintiendo. La comunión que nosotros debemos de tener con Dios, ¿sí?, para poder lograr una comunión correcta, esa comunión con Dios está basada precisamente, ¿sí?, en 5 cosas, ¿sí?, que a todo creyente y que a todo ser humano no debe faltarle precisamente, ¿sí? Entonces nuestra comunión con Dios debe estar basada primeramente, ¿sí?, en la oración, en la lectura de la Biblia, en el ayuno, en hacer cánticos a Dios, ¿sí?, y por último, en congregarse, ¿sí? Y esto es lo que Dios demanda en su palabra. Es la manera correcta, ¿sí?, de que nosotros podemos tener un contacto, una comunicación, ¿sí?, una comunión con Dios, una relación, ¿sí?, estrecha con el Señor, con el Dios viviente, ¿sí? Entonces, la palabra es muy clara y la palabra, ¿verdad?, nos demanda ciertas cosas que nosotros debemos ir haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Sí? Pues para lograr esa comunión con el Dios Altísimo, primero, ¿verdad?, lo que dice, ¿verdad?, la literatura de AA es buscar. Dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar, ¿sí? Cada día es importante mejorar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Nuestro contacto, nuestra comunicación con Dios, pero lo tenemos que hacer de una manera consciente, ¿sí? Y esto que dice la literatura de AA, pues está precisamente contenido en la Sagrada Escritura. Pues bien, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como dice, ¿verdad?, en su pantalla, pidan y se les dará. Cuando alguien pide y está confiando en que tiene, ¿verdad?, a un Dios vivo, a un Padre eterno que está pendiente, pues precisamente, ¿verdad?, le va a dar, ¿sí?, lo que está pidiendo, pero siempre y cuando pida de una manera correcta. Entonces, aquí nos sugiere, dice, pedid y se os dará, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿sí? Llamad y se os abrirá. ¿Y qué es lo que dice la literatura? Leímos, ¿verdad? Dice, buscamos a través de la oración.
¿Y qué es lo que dice el versículo 7 del capítulo 7 de Mateo? Pedid y se os dará. ¿Sí? Buscad y hallaréis. Buscamos, dice la literatura. Buscamos a través de la oración. Si nosotros buscamos, vamos a hallar. Si pedimos, se nos va a dar. Y si llamamos, se nos va a abrir. Si buscamos a través de la oración, la manera correcta sí es precisamente buscar a través de la oración. Pero nosotros tenemos que meditar. Aquí dice la literatura también, buscamos a través de la oración y la meditación. Yo me pregunto si realmente todas las personas que pertenecen, ¿verdad? O que están dentro de este programa espiritual de Alcohólicos Anónimos realmente oran y meditan. Siempre que hay una junta, ¿verdad? Dice, vamos a meditar, meditemos, ¿sí? Y se supone que se debe de meditar, ¿sí? Pero hay que ver de qué manera lo están haciendo o qué es lo que tienen ellos por entendido acerca de la meditación, acerca de meditar. Si buscamos a través de la oración, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a orar? Tenemos que orar de una manera correcta para que nosotros podamos tener un entendimiento con Dios, para que Dios, ¿verdad?, nos escuche, para que Dios nos escuche y nos responda, ¿sí? Tenemos que orar, ¿sí? Le voy a pedir de favor aquí a la persona que nos acompañe en los controles, ¿sí? De producción, que me ponga un poco las imágenes más lentas para que ustedes en casa las puedan leer porque están pasando muy rápido. Muchas gracias, ¿sí? Entonces volvemos, ¿verdad?, al tema. Dice, ¿verdad? Buscamos a través de la oración. Es algo muy acertado, pero no solamente es buscar a través de la oración para lograr un contacto consciente con Dios. Tenemos que tener 5 cosas que ya les mencioné: orar, leer Biblia, ayunar, hacer cánticos a Dios y congregarnos. Vamos a ir explicando pausadamente cada uno de estos 5 pasos que todo creyente, que todo cristiano, que toda persona, que toda aquella persona que quiera tener una buena relación con Dios debe tener. En primer lugar, tenemos que orar. ¿Qué es la oración? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros vamos a orar? Vamos a remontarnos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una remembranza. Cuando alguien está estudiando su educación primaria, ¿sí? Y le enseñan a hacer oraciones acerca del sujeto, del verbo y el predicado. Por ejemplo, nosotros tenemos que orar a Dios, porque la oración es una manera de comunicarnos con nuestro Padre eterno, con el Dios viviente. En este caso, ¿verdad?, se le llama dentro del programa el poder superior. ¿De qué manera nos vamos a comunicar con ese poder superior? Según nos dice el segundo paso, ¿verdad? Cuando alguien llega al segundo paso después de haber aceptado su problema, ¿sí?, de adicción, cuando alguien reconoce que tiene un problema de adicción y que tiene una vida ingobernable y desordenada, bueno, llega el segundo paso. Y cuando llega el segundo paso, entonces comienza a creer que hay un poder superior, ¿sí?, a uno mismo, ¿verdad?, que nos puede devolver el sano juicio, es decir, que puede, ¿verdad?, restaurar nuestras vidas, que podemos volver a empezar, que tenemos una nueva oportunidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese segundo paso y entendemos que hay un poder superior, ¿sí?, cuando seguimos avanzando y estamos en el tercero, nos damos cuenta que este poder superior es Dios. Sí, primero se nos dice que es un poder superior y tú puedes tomar como tu poder superior a lo que tú quieras y a quien tú quieras, pero la literatura es clara y te sugiere en el tercer paso que ese poder superior es precisamente Dios. Cuando dice, ¿verdad?, en el tercer paso decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Tal vez tú digas, es que mi poder superior es mi celular, mi poder superior es el dinero, mi poder superior es mi padre, mi poder superior es mi madre, mi poder superior es el grupo de Alcohólicos Anónimos, mi poder superior es el grupo de Neuróticos Anónimos, etcétera, ¿sí? Tú puedes
adoptar como tu poder superior lo que tú quieras y a quien tú quieras, ¿sí? Pero cuando tú vas creciendo dentro del programa espiritual, te vas a dar cuenta, ¿sí? Que para que tú puedas avanzar, tienes que pasar precisamente por ese tercer paso, como que te encuentras con un tope, ¿sí? Y entonces tienes que reconocer que efectivamente tienes una esperanza de vida y que esa esperanza es Dios y que Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, a quien la literatura, ¿sí?, sagrada, precisamente el libro sagrado, le reconoce como Jesús, la esperanza de vida, ¿sí? Entonces es algo importantísimo que nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que vamos teniendo esa comunión con Dios. Entonces tenemos que tener entendido que cuando le buscamos a través de la oración, pues ¿cómo vamos a encontrarlo? ¿Cómo vamos a orar? Pues precisamente, ¿verdad? Formulando, ¿sí?, esa manera de comunicarnos con Él. Y les decía hace un momento, vamos a hacer una remembranza como cuando alguien está en la primaria, ¿verdad? Y le enseñan precisamente a hacer oraciones. ¿Qué es una oración? Aquí también tenemos que aprender precisamente a orar, a hacer oraciones, ¿sí? Supongamos que cuando en la primaria le decían a los niños o a uno de niños, le decían, el niño juega pelota, ¿sí? Es una oración, ¿sí?, conformada por varias palabras, una oración muy pequeña. Entonces nosotros cuando nos comunicamos con Dios tenemos que agrupar varias palabras para decirle algo. Es como cuando alguien está conversando con su padre, con su madre, con su hermano, con su amigo. A veces tenemos conversaciones muy largas, ¿sí? Estamos haciendo oraciones largas, estamos, ¿verdad?, conversando muy amena, una conversación muy amena, ¿verdad?, con nuestros seres queridos. Pues así tenemos que hacer una conversación muy amena con nuestro Padre, no el de la tierra, sino el de los cielos, ¿sí?, con Dios. De esa manera nosotros tenemos que orar, así sencillito, porque luego nos encontramos gente que dice, es que yo no sé orar. Es bien sencillo, solamente exprésate con Dios y dile lo que tú sientes, dile lo que tú necesitas, exprésate, habla con Él. De esa manera vamos empezando a orar, porque hay formas, ¿verdad?, correctas, ¿sí? Porque alguien puede decir, Padre eterno, yo necesito 1.000.000 de pesos para irme de vacaciones, ¿sí? Y Dios no te lo va a dar, aunque Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Aunque dice la Escritura, ¿verdad?, que Él es el dueño de la tierra y de toda su plenitud y de todo cuanto habita en ella. Y alguien puede decir, es que es mi padre y como mi padre me tiene que dar. Bueno, si tu padre en la tierra es alcahuete y te da todo para que te eches a perder, eso es otra cosa. Pero nuestro Padre eterno, que es justo y que es santo y que da a cada quien, ¿verdad?, lo que mejor le parece, entonces Él no te va a dar porque Él te ama. Él nos ama en gran manera. Él no nos va a dar para destrucción. Él nos va a dar para edificación, para bendición. Entonces tenemos que aprender a orar, ¿sí? Ahí tenemos que empezar, ¿sí?, a saber de qué manera tenemos que orar. Paso número 1, la oración, ¿sí? Tenemos que hablar con Dios, juntar palabras para expresarnos. No digas que no sabes orar, solamente exprésate delante de Dios. ¿Qué es lo que sientes? ¿Te duele el estómago? ¿Quieres que Dios te sane? Dile, papá Dios, me duele la pancita, quiero que me sanes. Ya estás haciendo una oración sencilla y entendible. Y como Dios quiere lo mejor para ti, Dios te puede sanar. Basta que tú lo pidas y lo pidas con fe y que creas, como dice Jesucristo, que te será dado. La otra cosa es, dice que tenemos que meditar, buscamos a través de la oración y la meditación. ¿Qué es lo que vamos a meditar? Tenemos que meditar si realmente estamos orando de una manera correcta, si realmente estamos, ¿verdad?, acercándonos a Dios de una manera correcta, si estamos orando de una manera correcta, si estamos pidiendo bien, si estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que meditar acerca de nuestra vida, de nuestro comportamiento, quiénes somos, cómo somos, qué somos, qué deseamos, qué queremos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras posibilidades. Todo tenemos que analizarlo, todo tenemos que meditar. Si es bueno o es malo, tenemos que poner la balanza, ¿sí? Si yo voy a tomar una decisión, tengo que poner la balanza para ver si eso conviene a mi vida y para ver si no lesiono
a mi prójimo, a terceras personas con las decisiones que yo vaya a tomar. Porque si yo estoy tomando una decisión incorrecta, entonces quiere decir, ¿verdad? Perdón, si estoy tomando una decisión que pueda lastimar a otra persona o perjudicar, quiere decir que estoy tomando una decisión incorrecta, ¿sí? Entonces tengo que meditar cómo estoy, qué es lo que hice, o sea, mi estado, cómo se encuentra y por qué, qué es lo que me trajo hasta aquí. ¿Es bueno lo que me trajo hasta aquí o es malo? ¿Quién me trajo, por ejemplo, sí? ¿Quién me trajo a este lugar a compartir este mensaje? ¿Es bueno que yo comparta este mensaje para poder ayudar o es malo? Si es bueno, quiere decir que viene de parte de Dios. Si es malo, quiere decir que el enemigo está manipulando mi vida. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es mi adversario? El diablo, Satanás, ¿sí? Recordamos que estamos en un programa espiritual y hay espíritus buenos y hay espíritus malos, hay ángeles y hay demonios. Entonces seguimos, ¿verdad? Con esto y nos damos cuenta, ¿sí? Que tenemos que orar, leer Biblia. ¿Para qué tengo que leer Biblia? Pues bien sencillo. Dice el 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Conociendo a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Jesús lo dijo en Juan 5:39. Escudriñad, o sea, buscar y rebuscar, revolotear, buscar en las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella, en las Escrituras, en la Biblia, tenéis, dice, la vida eterna. Y añade algo bien importante. Y ellas, dice, es decir, las Escrituras, darán testimonio de mí. A través de las Escrituras que dan testimonio de Jesucristo, es decir, dan testimonio de Dios, a través de las Escrituras vamos a conocer a Dios. Y al conocer a Dios, vamos a conocer, ¿verdad?, lo que Él quiere, lo que Él desea, vamos a conocer su voluntad. ¿De qué manera vamos a conocer su voluntad? Leyendo lo que Él dice en su libro sagrado, ¿sí? Por eso es importante que nosotros oremos y leamos Biblia, porque aquí, ¿verdad?, nos sugiere el 11º paso que le pidamos que nos deje conocer su voluntad. Dice, pidamos solamente que nos deje conocer su voluntad para con nosotros. Yo quiero conocer la voluntad, el propósito que Dios tiene para conmigo. ¿De qué manera me voy a dar cuenta? A través de la Sagrada Escritura, a través de la lectura de la Biblia, a través de estudiar su palabra, ¿sí? Y entonces dice, y nos diese la fortaleza para cumplirla. O sea, si yo conozco su voluntad, si yo conozco sus preceptos, si yo conozco sus mandamientos, ahora le voy a pedir, Señor, dame la fuerza necesaria para poder cumplir con tales preceptos, con tales mandamientos, porque yo soy débil por cuanto soy carne, pero tú eres fuerte porque eres espíritu, tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso, tú eres Dios, tú eres mi Padre. Entonces, como tú eres Dios, pero también eres mi Padre, tú vas a ayudarme, ¿verdad?, a hacer cumplir tu voluntad para que yo alcance las bendiciones, ¿sí?, que alcanza todo ser viviente que camina en obediencia. Bendito sea el Señor cuando nosotros, ¿verdad?, realmente comenzamos a caminar en obediencia. Aleluya, ¿sí? Y vamos conociendo la voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Eterno. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad, ¿sí? Ya dijimos que tenemos que buscar y rebuscar en la palabra, buscad y hallaréis, llamad, dice, y se os abrirá, ¿sí? También dice la Escritura en Jeremías capítulo 3, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces tenemos problemas, nos desesperamos, nos angustiamos, ¿sí? Podemos tener crisis nerviosas. Muchas veces esas crisis nerviosas nos llevan precisamente a caer en el engaño, ¿verdad?, del enemigo de nuestras almas, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que a través de ese engaño la gente cae precisamente en las adicciones, en las drogas, en el alcohol, etcétera, ¿sí? ¿Sí? En vicios de juego, ¿sí?, en las apuestas. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Que en lugar de que caigamos en esa trampa sucia del diablo, dice, clama a mí, tienes problemas, estás desesperado, estás en angustia, estás enfermo, clama a mí y yo te responderé, dice.
y te mostraré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué son cosas grandes? Porque Dios es grande, es poderoso. ¿Por qué ocultas? Porque no conocemos el poder sobrenatural de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Dios, nos acercamos a Él confiadamente, al trono de la gracia, y entonces comenzamos a rogarle, a pedirte, clamamos. Clamar es que tú le hables fuerte, ¿verdad? Que no tengas miedo a hablar con Dios. Dice, clama a mí, que digas, Señor, yo soy tu hijo, Padre, te ruego que tú me ayudes, que voltees tu rostro hacia mí. Mira que soy débil, mira que me he equivocado, te pido que me perdones, ¿sí? Límpiame, purifícame, restáurame. Sé que me he equivocado, sé que soy pecador, pero estoy arrepentido. Es necesario arrepentirse. Ahora te pido que me des una oportunidad, Señor mi Dios, y vengo a clamarte, vengo a suplicar, vengo a rogarte. Entonces, cuando alguien clama de tal manera, viene Jehová Dios y voltea su rostro hacia uno. Él desde lo alto de los cielos voltea a ver a su creación. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Y entonces Él responde. ¿De qué manera responde? Pues Él responde a nuestras súplicas, a nuestra plegaria, y Él nos puede bendecir con lo que estamos pidiendo. Pero no solamente para ahí esa palabra, ¿verdad? Dice, clama a mí, yo te responderé. Tal vez alguien tenga problemas, ¿verdad? Tal vez alguien esté enfermo, tal vez el enfermo alcohólico, tal vez el enfermo drogadicto, realmente viene con un corazón sincero y puro, ¿verdad? Y si antes no lo hacía, pues hoy a lo mejor sí lo hace, porque reconoce que necesita ayuda y reconoce que esa ayuda puede venir del poder superior, reconoce que esa ayuda puede venir de Dios. Y entonces dice Dios, ahí mismo en Jeremías capítulo 33, pero en el versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Cuando nosotros clamamos a Dios, como dice el versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías, cuando clamamos a Él y realmente creemos en su poder, creemos en su palabra, perdón, en sus promesas, porque Dios es fiel, entonces vamos a encontrar la respuesta correcta. Perdón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo que nosotros andamos buscando. Porque aquí dice buscamos a través de la oración. Le pedimos, buscamos, tocamos, se nos abre la puerta. Amén. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré. O sea, no solamente viene y trae sanidad y la medicina, Él mismo viene y nos cura. Él mismo viene, nos cura y nos revela. ¿Qué es lo que Él viene a revelarnos? ¿Qué es lo que hay que nosotros no hemos visto? ¿Qué es lo que Él viene a mostrarnos a través de esa revelación? Nos muestra que puede haber abundancia de paz y de verdad. Que alguien puede realmente disfrutar de paz, de armonía. No un momento solamente de tranquilidad y luego otra vez la angustia por tantos problemas, no. La paz de Dios. La paz de Dios dice la Biblia que es la que sobrepasa todo entendimiento. Así, de ese tamaño. ¿Sí? Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Sí? Y les revelaré, dice, ¿verdad? Les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el mismo libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice Jehová Dios, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando alguien realmente le busca con un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón dispuesto, cuando realmente hace una oración sincera, cuando alguien se expresa de una manera correcta, cuando esas palabras salen de lo más profundo de su corazón, cuando alguien le habla a Dios como si le hablara, ¿verdad?, a su hijo o a su madre o a su padre o a su hermano, cuando alguien lo hace con el corazón en la mano y le dice, Padre, esto me sucede, Padre, gracias porque ayer, mira, yo no tenía nada y resulta que milagrosamente alguien me dio, ¿verdad?, de comer, y fue porque tú tocaste su corazón de esa persona para que me diera. Porque a veces somos tan ingratos de que yo no le debo nada a Dios. El vecino me dio porque es buena persona. No, no es así. Todo viene de parte de Dios. Dios es el que toca los corazones. Dios es el proveedor. Dios es soberano. Y Él mueve a quien Él quiere para poder bendecirnos en gran manera.
¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que meditar. ¿De dónde vienen las cosas que nosotros tenemos también? Es parte de nuestra meditación, ¿sí? ¿Cómo obtenemos las cosas? ¿Cómo las logramos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que no tenemos? ¿Por qué? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que podemos hacer para corregir ciertas fallas? ¿Qué podemos hacer para obtener las bendiciones que nosotros deseamos o las bendiciones que Dios quiere que nosotros tengamos, pero que no hemos sabido tener, que no hemos sabido pedir, que no hemos sabido tomar? ¿De qué manera nosotros vamos a ser bendecidos de parte del Dios Altísimo? Tenemos que aprender tantas cosas aún y muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿sí? Que si nosotros le buscamos, lo encontraremos. ¿Pero por qué? Porque si lo buscamos, siempre que lo busquemos, ¿verdad? De todo nuestro corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón puro, con un corazón sincero. Bendito sea el eterno Dios, el Dios, ¿verdad? Vivo, ¿sí? También es muy importante reconocer, ¿sí? Cómo Dios se mueve a misericordia, tiene compasión de nosotros cuando nos reunimos, como en el grupo, ¿verdad?, de ayuda de AA, cuando se reúnen todos los compañeros y comienzan a orar, ¿sí? Se están uniendo, ¿sí? Con un mismo propósito porque todos tienen una misma necesidad. Y cuando hay eso, dice también la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20, dice, otra vez os digo, palabras de Jesucristo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si nosotros realmente nos congregamos en el nombre de Jesucristo, mediante este programa espiritual, y comenzamos a clamar, comenzamos a pedir, nos será concedido, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que realmente, ¿verdad?, estemos haciendo las cosas correctas. Ya hemos pasado por un proceso, ¿sí? Durante estos pasos que hemos visto, y cuando llegamos a este 11º paso, pues entonces aquí que dice que tenemos que buscar mejorar, o sea, ya estamos haciendo bien las cosas, ya comenzamos a hacer bien las cosas, ya dimos nuestros primeros pasitos, ya estamos aprendiendo. Entonces, cuando ya tenemos ciertas bases, ¿sí?, de crecimiento espiritual, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar para seguir creciendo. Y con esto concluye la preparación, porque en el 12º paso ya es cuando estás preparado y ahora ya estás listo para ir y compartir lo que tú has recibido. De la misma manera que los discípulos de Jesucristo, ¿verdad?, cuando estuvieron preparados, fueron a predicar la palabra de Dios y fueron siendo de ayuda, ¿sí? Eso ya lo hablaremos la próxima semana, ¿sí? Porque cuando ellos son enviados, pues fueron enviados también a sanar y a liberar, a compartir la palabra de Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Pues primeramente que ya tenemos ciertas bases, ¿sí?, del paso 1 al paso 10, pues en el paso 11, ¿qué se requiere? Pues mejorar, reafirmarse, meditar. Bueno, ya caminé 10 pasos, pero dentro de esos 10 pasos tal vez en el séptimo me tambaleé un poquito, tal vez en el cuarto y quinto porque me cuesta trabajo, ¿verdad?, expresar lo que yo tengo dentro, ¿sí? Y pueden ser varias cosas, pero entonces es donde nosotros tenemos que realmente, ¿verdad?, esforzarnos, hacer un esfuerzo más grande para poder mejorar, ¿sí? De eso se trata, de ir cada día mejorando, de ser mejores personas y tener un mejor crecimiento espiritual. Y eso lo vamos a hacer, dice aquí, a través de la oración y la meditación, pero repito, ¿sí?, yo sugiero y considero, y de acuerdo a la palabra tengo el conocimiento, que no solamente es la oración y la meditación. No nos vamos a quedar estancados solamente en orar y en meditar, si esto lo hice mal o esto no, esto lo hice bien, pues lo voy a volver a repetir. No, tenemos que realmente ir creciendo, ir incrementando, ¿verdad?, ir mejorando a través de toda la comunión completa con Dios, no solamente la oración, la comunión. De esa manera
sí se puede lograr el contacto consciente con Dios, porque cuando estamos meditando, estamos conscientes, estamos analizando realmente lo que estamos haciendo, si es bueno o es malo, si lo estamos haciendo de una manera correcta o incorrecta, pero es importante, ¿sí?, que complementemos, ¿sí?, ese contacto con Dios, esa comunión con Dios. Y para poder complementarlo, no solamente es que yo tengo que hablar con Dios, no solamente es la posibilidad que yo tengo de hablar con Dios a través de la oración. Ya aprendí a orar, ya aprendí a expresarme, pero tengo que aprender quién es Dios. Y para aprender quién es Dios, pues tengo que leer Biblia, ¿sí? Y continuamos, eso es el punto 2. ¿Qué les decía que es lo que continúa? En tercer lugar, ahora tenemos que ayunar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse, ¿verdad?, de alimentos, ¿sí? Posteriormente les voy a dar una enseñanza específicamente de lo que es ayuno para que lo entiendan de una manera correcta y precisa, ¿sí? Pero el ayuno es abstenerse de alimentos. Hay algunas congregaciones, iglesias que dicen, vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿sí? Y comienzan a hacer según ellos ayuno y comen frutas, comen verduras, toman jugos. Eso no es ayuno, eso es una dieta, ¿sí? Un ayuno es abstenerse de alimentos, de comida y de bebida. ¿Y para qué se ayuna? Para que la carne mengüe y entonces comience a crecer el Espíritu de Dios dentro de mí, ¿sí? Y al crecer el Espíritu de Dios, voy creciendo espiritualmente, me voy convirtiendo en una persona espiritual. Amén. Porque el apóstol Pablo dice que los hombres naturales, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque esas se han de entender espiritualmente. Alguien que realmente es muy estudioso y muy inteligente y le gusta leer mucho, no va a entender la palabra de Dios con el razonamiento. Mismo Pablo, estudiando con uno de los mejores maestros de sus tiempos, con Gamaliel, siendo un fariseo de fariseos, tuvo por basura todo su conocimiento. Y él dijo, esto no me sirve de nada, esto es basura, ¿sí? Y cuando comienza a conocer a Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, entonces él considera que realmente comienza, ¿sí?, a tener entendimiento, comienza a tener mayor sabiduría, la sabiduría de lo alto, ¿sí? Entonces ahora sabemos, ¿verdad?, precisamente por la palabra de Dios, que el hombre natural, que el hombre que solamente razona, no puede entender a Dios, no puede entender las cosas de Dios, porque estas se disciernen, se entienden de manera espiritual, y para que yo lo entienda de manera espiritual tengo que ser un hombre espiritual, y para que yo sea un hombre espiritual, pues tengo que tener comunión con Dios, y esa comunión, ¿verdad?, es precisamente como se los he venido comentando, ¿sí? Orar, leer Biblia, ayunar, ¿sí? Mengo a mi carne, mis deseos carnales, y tiene que crecer el Espíritu de Dios, y tengo que crecer en el conocimiento espiritual. De ahí, ¿verdad?, tengo también que cantar cánticos a Dios, ¿sí? Ya no le voy a cantar a los objetos, ya no le voy a cantar, ¿verdad?, tal vez a los árboles, a los pájaros, ¿sí?, al caballo, a la rana, ¿sí?, a tal vez a la mexicana, a la cubana, etcétera, ¿no? Sí, tantas canciones que hay. Ahora le vamos a cantar a Dios, a darle la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, darle la honra y la gloria, exaltar el nombre del Dios viviente. Y por último, dentro de esa comunión, para poder tener ese entendimiento, ese crecimiento espiritual, para poder realmente mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pues debemos congregarnos. Es ahí donde mucha gente como que pone una barrera. No, 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 espérame. Eso como que ya no. Está bien que es un programa espiritual, pero yo no quiero volverme religioso. Hay gente que tiene miedo que le digan religioso. Hay gente que tiene miedo que le digan que son aleluyas, aleluyos, ¿sí? Hay gente que tiene fobia, ¿sí? Hay gente que evita a toda costa ir a una congregación cristiana. Hay gente que tiene miedo, pero tiene miedo porque desconoce realmente lo que es una vida cristiana. Hay gente que no quiere nada con Dios, ¿sí? O dice que creen en Dios, pero no quieren acercarse, ¿verdad?, a un lugar de adoración, a una casa de oración. No lo quieren hacer. Es que no me quiero volver muy religioso. Sí creo en Dios, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, no, no logran alcanzar, ¿verdad?, el entendimiento ni el desarrollo que Dios quiere
que ellos tengan, ¿sí? Es muy importante congregarse, es muy importante mantener esa comunión con Dios, recordando que es una ordenanza de Dios. La gente piensa que al estar dentro de una congregación les van a prohibir tantas cosas y no se prohíbe nada. Cada quien su comunión con Dios, y cuando alguien deja de hacer tal o cual cosa es porque el Espíritu de Dios viene, ¿verdad?, a transformar nuestro pensamiento, viene realmente a llenar nuestro corazón de las cosas de Dios, y nos vamos olvidando de las cosas del mundo, porque nuestro gozo no está en lo que ofrece el mundo, nuestro gozo está en conocer a Dios, nuestro gozo está en la comunión con Dios, nos gozamos en la oración, nos gozamos en cantarle a Dios, nos gozamos en leer la escritura, nos gozamos en escuchar una prédica. En esa forma nosotros nos gozamos, ¿sí? Y no necesitamos ningún estimulante, no necesitamos alcohol, no necesitamos droga, no necesitamos otras cosas, ¿verdad?, que el mundo pudiera ofrecernos, ¿sí? La mejor tecnología, mira, te voy a regalar una pantalla muy bonita, sí, está muy bien, la puedo apreciar, tal vez la puedo disfrutar, pero lo más importante para mí no es ver una película, para mí me llena y me deleito más leyendo la Sagrada Escritura, ¿sí? Escuchando una predicación, viendo un video, ¿verdad? Tal vez alguna buena prédica que llene mi alma y mi espíritu. Eso es cuando alguien tiene una comunión con Dios más estrecha. Eso es mejorar realmente un contacto de una manera consciente, ¿sí?, con Dios. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener, ¿sí? Ahora bien, sí, muchas veces no logramos algunas cosas. ¿Y por qué no las logramos? Porque pedimos mal, dice Santiago capítulo 4 en el versículo 3, que, que pedimos mal, ¿sí? Nosotros podemos estar orando, pero si nosotros no sabemos pedir, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que no vamos a obtener las cosas que deseamos, porque dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Les decía hace un momento que si pedimos para destrucción de nosotros, Dios no lo va a dar. Dios no nos va a decir, Señor, yo le puedo decir, Señor, dame tal cantidad de dinero porque me quiero ir de vacaciones y que en esas vacaciones voy a vivir en exceso, voy a andar en drogas y voy a andar alcoholizándome. Dios no me va a dar eso. Me lo va a dar el diablo, porque el diablo quiere que yo sea destruido juntamente con él, pero Dios no me lo va a dar, ¿sí? Por eso dice la Escritura, pedís, ¿sí?, y no tenéis, ¿sí?, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. O sea, no estoy pidiendo realmente para construir algo bueno, sino para destruirme, para mis deleites, ¿sí? Por eso es que muchas veces no alcanzamos a tener, ¿verdad?, lo que nosotros deseamos, porque si realmente estamos en una comunión con Dios, ¿sí?, o comenzamos esa comunión con Dios, pues Dios nos va a dar cosas buenas, no cosas malas, ¿sí? Y la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que orar sin cesar. De acuerdo a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar, ¿sí?, dando gracias a Dios en todo momento. Dice, orad sin cesar. Qué bonita palabra, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos eso, ¿verdad? Orad sin cesar, dice, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros oramos, tenemos que darle gracias a Dios por todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias por todo, ¿sí? Le tenemos que dar gracias por todo lo que Él nos da, tanto bueno como malo, ¿sí? Porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, buenas o malas, son experiencias que nos traen bendición, ¿sí? Entonces, ahí, ¿verdad?, tenemos que también estar meditando en esa bendita palabra de Dios, ¿sí? No olvidarnos, ¿verdad?, de esas cosas tan hermosas que Dios nos quiere dar, pero tenemos que aprender precisamente a orar, ¿sí? Y también tenemos que hacer precisamente una meditación de qué manera estamos orando, qué es lo que estamos pidiendo, si estamos pidiendo realmente cosas buenas, ¿sí?, para edificación nuestra, para edificación de nuestra familia, o realmente estamos pidiendo para nuestra destrucción,
Mis amigos, espero que realmente ustedes en casita, donde quiera que se encuentren, comiencen a tener una verdadera comunión con Dios. Comiencen a tener un verdadero contacto consciente con Dios. Que no nada más comiencen a balbucear, Señor, esto y amén. No, tenemos que hacerlo. Yo he ido a muchas juntas y se dice, ¿verdad? El padrino, quien está a cargo, o el coordinador de la junta, meditemos, ¿sí? Y mucha gente nada más se agacha, cierra los ojos. ¿Quién sabe si realmente estará meditando o solamente estará haciendo tiempo en el que comienza la junta? Entonces tenemos que realmente orar, meditar, ¿sí? Hacer las cosas de una manera correcta. Si tú quieres realmente tener salud, si tú quieres realmente progresar, si tú quieres realmente crecer, si tú realmente quieres conocer a Dios, si realmente quieres recibir las bendiciones de Dios, si realmente quieres recibir la ayuda de ese poder superior, entonces comienza a conocerle a través de la Escritura. No tengas miedo a volverte religioso, no va a pasar nada. Solamente ponte en las manos de Dios. Solamente realmente pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios. Ya no pongas barreras. Ya no digas es que poco a poco. Ya no digas es que yo sí, pero después. No, ponte en las manos de Dios y deja que Él haga lo que quiera contigo. ¿Sí? No tengas miedo a las críticas, a las burlas. Entrégate a Dios porque Él es tu Padre. Él es mi Padre. Él es nuestro Creador. Él es el poder superior y Él sabe lo que mejor conviene a tu vida. Comienza a pedir fervientemente lo que tú necesitas, porque Dios te lo va a dar, porque Él te ama en gran manera, que si ha permitido que estés dentro de ese programa espiritual, y si no lo estás, pero ha permitido que hayas escuchado este mensaje y que hayas escuchado todos los mensajes anteriores, es porque Dios te ama mucho, porque quiere que tú progreses, porque quiere que seas bendecido, porque quiere que seas sano, porque quiere devolverte el sano juicio, porque quiere levantarte de donde estás tirado, porque Él es grande, fuerte y poderoso, porque para Él no hay nada imposible, porque Él es el Shaddai, porque Él es tu Dios y Él es tu Padre. Si tú quieres realmente progresar, si realmente le reconoces en todos tus caminos, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. No tengas miedo a lo que diga la gente. La gente como quiera va a hablar de ti bien o mal. La gente, si buscas a Dios o no le buscas, como quiera no va a estar contenta. Tú busca la paz de tu alma. Tú busca el crecer espiritualmente, pero no crezcas en el espíritu del maligno. Crece en el espíritu de Dios. Crece para bien y no para mal. Haz cosas buenas y agradables delante del Dios viviente, para que tenga la aceptación delante de su presencia y gracia delante de sus ojos, y entonces comiences a cosechar todas las promesas de bendición que Él tiene para ti. De esa manera medita, reconoce quién eres, qué pasos estás dando, hasta dónde has llegado. Si has llegado muy lejos en el camino del mal, aún estás a tiempo de retroceder y comienza a tomar el otro camino para agradar a Dios, y verás cómo las cosas cambian para ti y para toda tu casa, para toda tu familia, porque Dios te quiere bendecir en esta tarde, hoy y siempre. Soy tu amigo Víctor Espinosa, pastor de la iglesia Aposento Alto y titular de este programa El Mensajero de Dios. Nos vemos la próxima semana a través de Notimex PR Es Noticia, tu canal favorito. Dios te bendiga rica y abundantemente. Shalom.